Buenas tardes familia, después de un abandono del cual no tengo perdón de Dios, volvemos a hacer un vídeo explicativo. En este caso vamos a hablar de las penas, no las penas de estado de ánimo, sino las penas en el sentido jurídico. Vamos a ver un poco cómo se clasifican las penas y lo más importante que quiero que quede claro en este vídeo, y es el motivo del vídeo: calcular cómo se calculan las penas superior en grado y las penas inferior en grado, y diferenciarlas de las penas en su mitad superior y las penas en su mitad inferior. Así que quedaros hasta el final del vídeo porque es un vídeo bastante interesante. Comenzaremos hablando de cómo se califican las penas. Bueno, en realidad no son cómo se califican, sino en cómo se pueden estructurar las penas. En primer lugar, estaremos en penas graves. Las penas graves, ¿vale? Penas graves. Las penas menos graves, ¿vale? Y las penas leves. Las penas leves. Empezaremos por las penas graves. Las penas graves pueden ser pena de prisión, pena privativa de libertad en prisión de más de 5 años, la inhabilitación absoluta, la inhabilitación para cargo o empleo público de más de 5 años, la prohibición de circular, o sea, de conducir vehículos a motor o ciclomotores de más de 8 años, la prohibición de portar armas por más de 8 años, la prohibición de vivir, de residir en cierto lugar por más de 5 años, la prohibición de acercarse a la víctima o a algunos familiares que contemple el juez por más de 5 años, y la prohibición de comunicarse con la víctima o con ciertas familiares que dicte el juez por más de 5 años. Vamos con las penas menos graves. Las penas menos graves son pena de prisión de hasta 5 años, inhabilitación para empleo público de hasta 5 años, las inhabilitaciones especiales hasta 5 años, la privación de portar, o sea, la privación del derecho de portar armas de 1 año a 1 día hasta los 8 años, la prohibición de residir en algún sitio hasta los 5 años, la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima o a ciertos familiares que diga el juez de 6 meses a 5 años, la multa de más de 2 meses, los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 días a 180 días y la localización permanente de 3 meses y 1 día hasta 6 meses. Hasta aquí van las penas menos graves. Vamos con las penas leves. Las penas leves son prohibición del porte de armas hasta el año, la prohibición de conducir vehículos de motor de 3 meses a 1 año, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o algún otro familiar que dicte el juez de 1 mes hasta menos de 6 meses, la multa de 10 días a 3 meses, la localización permanente de 1 día a 3 meses y por último los trabajos en beneficio de la comunidad de 1 a 30 días. Hasta aquí la clasificación de las penas y vamos a lo importante de este vídeo, que son las penas superiores en grado, las penas inferiores en grado, las penas en su mitad superior y las penas en su mitad inferior. Así que adelante. Bueno familia, después de ver la clasificación de las penas, vamos a lo importante del vídeo, que son el cálculo de las penas superiores en grado, la pena en su mitad superior, la pena inferior en grado y la pena en su mitad inferior. ¿Cómo se realizan esos cálculos y por qué se realizan esos cálculos? En primer lugar, vamos a ver la diferencia entre pena superior en grado y pena en su mitad superior. La pena superior en grado es cuando un delito se ha cometido con 2 o más agravantes, y la pena en su mitad superior es cuando se da solo un agravante o incluso 2, pero el juez los tiene en cuenta y no se da ninguna circunstancia atenuante. En el sentido contrario, la pena inferior en grado es cuando se da 1 o incluso 2 atenuantes y ningún agravante, y la pena inferior en grado es cuando se dan 2 o más circunstancias atenuantes sin que se dé ninguna agravante. Pues sin más, con esa pequeña introducción, vamos a ver la primera, que vamos a poner la pena superior
en grado. ¿Cómo se calcula la pena superior en grado? Vamos a partir de un delito el cual tiene una pena base de 10 a 15 años, ¿vale? De prisión. Entonces, el juez, cuando una persona comete este delito, le puede imponer una pena entre 10 y 15 años de prisión. Si se dan dos o más circunstancias agravantes, se podrá poner una pena superior en grado. ¿Cuáles son los límites de la pena superior en grado? Pues en primer lugar partimos de los 15 años de prisión, que es el límite máximo. Esto lo dividiremos entre 2 y nos da 7,5 años de prisión. ¿Vale? ¿Qué hacemos en este momento? Pues estos 7,5 se le suman a los 15 años y es el nuevo límite máximo. Por tanto, el límite máximo ya no son 15 años, sino 22 años y medio de prisión. Y el nuevo límite mínimo cuando se da una pena superior en grado de este delito, nuevo límite mínimo, son los 15 años de prisión. ¿Vale? Entonces, cuando la pena es superior en grado, pues cogemos el límite mínimo, sube de 10 a 15 años y el límite máximo se convierte de 15 en 22 años y medio de prisión. Hasta aquí la pena superior en grado. Vamos a calcular ahora la pena inferior en grado, que sería todo lo contrario, que en vez de dos o más circunstancias agravantes se den dos o más circunstancias atenuantes. Pongo pena inferior en grado. Pues partimos igualmente de la base de un delito que es castigado con la pena de prisión de 10 a 15 años. ¿Cómo se calcularía entonces la pena inferior en grado? Pues se coge la pena inferior, que son 10 años, y se divide entre 2. Los 10 años entre 2 dan 5 años. Por tanto, ahora el límite máximo, de la pena son 10 años y el límite mínimo son los 10 menos los 5 años. 10 menos 5 igual a 5 años. Vemos entonces en este delito de 10 a 15 años cómo el límite máximo de la pena se convierte de 15 años en 10 años y cómo el límite mínimo de 10 años se convierte en 5 años. Y así, por tanto, se calcula la pena inferior en grado. Vamos a pasar ahora a la pena en su grado superior y veremos un poquito la diferencia con la pena superior en grado. Pena en su mitad superior. Para el ejemplo partiremos igualmente de un delito que es castigado con pena base de 10 a 15 años, ¿vale? Y vemos que en este delito el autor pues tiene una circunstancia agravante y se decide que la pena será en su mitad superior. ¿Cómo se calculará este intervalo para la mitad superior? Pues bien, en primer lugar tenemos que coger el intervalo que va de la pena mínima a la pena máxima. En este caso, el intervalo de 10 a 15 años, que son 5 años. Estos 5 años se dividirá entre 2, ¿vale? Entre 2 años, entre dos partes, perdón, son 2 años y medio. Estos 2 años y medio que da el intervalo que va entre la pena mínima y la pena máxima,
se le suma a la pena mínima de 10 años. Entonces sería 10 años más 2,5 da un total de 12,5 años. En las penas en su mitad superior, el límite mínimo de 10 años se le suman los 2,5 y se convierte en 12,5 años. Entonces, este es el nuevo límite, mínimo. Y el límite máximo, pues, se quedará igual. El límite máximo serán 15 años. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la persona que comete este delito con el agravante y se le condena a la pena en su medida superior no podrá nunca obtener una sentencia de 10 años, sino que la mínima que podría obtener sería de 12 años y medio y la máxima se quedaría igual. ¿Diferencia con la pena superior en grado? Pues que en la pena en su mitad superior el límite máximo queda igual y es el límite mínimo el que sube. Y en la pena superior en grado, el límite mínimo es el que sube y el límite máximo sobrepasa la pena inicial, ¿vale? Después de esto vamos a ver por último la pena en su mitad inferior. Vamos a borrar aquí. Vamos a calcular una pena en su mitad inferior igualmente de un delito de 10 a 15 años. ¿Cómo se calcula? Pues igual que el anterior, tenemos que coger el intervalo que va desde la pena inicial mínima a la pena inicial máxima, que son 5 años. Estos 5 años lo dividiremos entre 2 y nos da, igualmente como antes, 2,5 años. ¿Qué hacemos ahora en la pena en su mitad inferior? Pues cogemos el límite mínimo, que son 10, y le restamos, no, coño. Sí. ¿Qué hacemos con estos 2,5 en la pena en su mitad inferior? Estos 2,5 se le suman a los 10 años de pena mínima, 10 más 2,5, que dan lugar a 12,5 años. Cuando se da esta pena en su mitad inferior, estos 12,5 años se convierten en el límite máximo de la pena. Es el nuevo límite máximo. Y el límite mínimo que se le puede aplicar se quedaría igual en los 10 años. El límite mínimo son 10 años. ¿Qué pasa cuando se da una pena en su mitad inferior? Pues, como antes, el autor que comete este delito con una circunstancia atenuante, la pena máxima que podría tener son 12 años y medio y la pena mínima se quedaría en los 10 años. Igual que antes, diferencia de la pena en su mitad inferior con la pena inferior en grado. Pues que aquí el límite mínimo seguiría igual y lo que baja es el límite máximo, y en la pena inferior en grado el límite máximo sería 10 años y el límite mínimo bajaría por debajo de esos 10 años. Así que familia, aquí ya hemos terminado con los 4 cálculos, hemos visto sus diferencias. Espero que os haya quedado una mejilla claro, aunque es un poco lioso. Y espero que os haya gustado el vídeo, nos veremos en el siguiente pronto. Hasta luego.